ponérnoslo ya sea verbalmente o ponerlas en el chat. Sí, entonces voy a comenzar. Mm, Voy a compartir mi pantalla. Pues lo primero que quiero decir es que hoy es un día interesante porque el 9 de abril de 1971 los trabajadores estudiantes del Memorial Union en Madison, en Wisconsin, se organizaron y representamos a los trabajadores estudiantes. Entonces, el Estado lo que hizo fue eliminar a los estudiantes de las leyes estatales de trabajadores. Así que yo fui presidente y secretario durante los 4 o 5 años en los que estuve en la universidad. Fue presidente durante un año y hoy es el aniversario 51 de todo esto. Y fue un momento magnífico. Fue el único sindicato de estudiantes en el país y eso realmente creó unas actitudes sobre los sindicatos y por eso trabajé con Union Cup después de dejar la universidad. Es porque pensé que las cooperativas de trabajadores son el paso siguiente a los sindicatos. Y he cambiado mucho la forma de pensar en eso y sé que antes en el pasado ocasionalmente tenía miembros cuando había una elección para el consejo a la hora de organizar un sindicato y nadie salía elegido para el consejo. Y después estaba hablando con algunas de las personas para llevar algunos consejos. Estaba muy emocionado por eso porque quería ser un sindicato democrático y no éramos con los taxistas. También podría crear un PDU. Eh, entonces era más o menos un poco interesante. Entonces esto es una respuesta a una de las preguntas que Union Cup tiene esta historia del sindicato en el país y en el último año nos enfrentamos a de tener a hablar en el foro de los sindicatos y algún sindicato, alguien que se había sido despedido por acoso sexual, entonces puso una queja y intentó desde el Consejo de Relaciones y por los poco nivel de miembros había poco poder y después también tenía menos poder el de los directores y no todo el mundo podría ser un supervisor. Y es de manera muy interesante Union Cup es una organización que el gobierno federal ve como que tiene suficiente nivel de poder de los trabajadores para estar exenta de esta ley de relaciones laborales. Es un poco de la historia de Union Cup. Entonces hay una manera que se puede organizar cooperativas, incluso cooperativas grandes, de una manera en la como para involucrar al poder de los trabajadores y ya sea que quieran unirse a un sindicato o no, hay una manera de unirse a estos sindicatos, incluso para Union Cup. Sin ninguno de estos resultados de juicios habla de esto y no es ningún problema. Una cosa que me gustaría decir es que los sindicatos no son ajenos a las cooperativas. Los sindicatos están muchas veces formados, los miembros de los sindicatos son los trabajadores de las compañías, entonces son prácticamente intrínsecos a una parte intrínseca de la organización a la que estén. Hay diferentes sindicatos y hablaremos de eso en un segundo, pero hay algo que dice que cuando ves una cooperativa, es lo mismo con los sindicatos. No hay un aspecto monolítico de la manera que USFWC se organiza y es muy diferente a lo que lo hace de otras organizaciones. Entonces, la gente que haya hecho que se conozca un poco de la historia de la sindicalización,
Hay organizaciones que son muy diferentes a la hora de las campañas que realizan, entonces pensar en los sindicatos y pensar en ellos como independientes o únicos en cuanto a las cooperativas. Entonces van a reflexionar, reflejar la obra, lo que hacen los miembros y, por desgracia, la manera en la que los medios de comunicación presentan a los sindicatos como peleles o como básicamente muñecos no es una manera positiva. Una cosa de la que quiero hablar es el modelo de empresa cooperativa. Entonces, si piensan, esto viene de el Centro Internacional para el Manejo de Cooperativas. Las cooperativas están movidas por un propósito según unos principios, que es un gobierno democrático, que la gente dice que son. Entonces, esto es realmente lo que es. Lo que llaman cooperativas de tipo 1 es unos miembros, unas necesidades transaccionales de los miembros. Entonces, entrar en ese mercado, tratar de buscar el espacio en el que las personas pueden tener su espacio. Y muchos de esto comenzó con las cooperativas que llenaron ese vacío en el mercado. Entonces, la gobernanza de las cooperativas es así mucho como empezaron las cooperativas, pero cuando empezamos a hablar de la diferencia en las cooperativas, tienen que estar más involucradas con la comunidad, con el medio ambiente, con la sociedad, y necesitan construir solidaridad dentro de la comunidad más grande. Entonces, para resolver esos problemas de la cooperativa, y hemos visto muchas cooperativas que están tratando de crear esa dinámica para construir esa sociedad y la lealtad de los clientes y realmente crear algo de gran valor, que no es simplemente otro negocio que está dentro del modelo económico. Entonces, mientras hablamos de esto, esta mañana cuando estaba hablando un capítulo sobre esto, lo interesante de las cooperativas de trabajadores es que la idea de la gobernanza no está delineada de una manera tan clara como en una cooperativa de consumidores. En esa los consumidores se contratan a la gerencia y ellos son los que llevan las operaciones. Y muchas veces hablamos de que esas líneas entre la gobernanza y la operación es una línea muy complicada de que unos no interfieran en otros, sino que unos deben estar centrados en la gobernanza. Con las de trabajadores es muy diferente porque uno de los propósitos de la cooperativa de trabajadores tiene que ver con las operaciones para encontrar un lugar más seguros, para resolver disputas, como en la mayor parte de las resolver estas disputas es algo de gerencia, pero en una cooperativa de trabajadores se convierte en una cuestión de gobernanza. Antes de empezar a hablar sobre, no sé si no me presenté. Entonces hay diferentes maneras de pensar acerca de esto y cómo nos involucramos. Y voy a estar saltando un poco de una cosa a otra. Estos son un poco los rasgos generales de la sinergia de la cooperativa de sindicato. De la manera en que yo lo veo, es parte como presidente de la cooperativa de trabajadores de sindicatos a nivel nacional. Una de las maneras en las que pensar sobre las cooperativas sindicales es que las cooperativas de trabajadores tienen que asumir su responsabilidad dentro del movimiento obrero. Y eso significa estar involucrados con apoyar a los sindicatos. También los sindicatos necesitan también ver a las cooperativas de trabajadores como parte del movimiento obrero y apoyar a las cooperativas de trabajadores como parte de ello. Entonces, después hubo la resolución 27 que
habla específicamente de las cooperativas de trabajadores como una parte clave del movimiento obrero. Y una manera de hacer esto es asumir responsabilidades unos de otros y asumir que que otra gente la responsabilidad de que los sindicatos tengan información sobre la industria para poder organizar esa industria que quizás no de otra manera no podrían recoger, y las cooperativas también pueden recoger información sobre los sindicatos, sobre cuáles son los precios, los beneficios, las prácticas recomendadas dentro de esa industria. Y como ejemplo de esto, no es de una cooperativa, pero es nuestra visión por ejemplo, los Packers son el único equipo de propiedad pública en los Estados Unidos, y gracias a eso en los 70 la Asociación de Jugadores pudo conseguir los récords financieros de los Packers, y con eso pudieron extrapolar del mercado de negocio más pequeño cuánto podrían hacerlo de otro. Y esto es lo que llevó a conseguir la agencia de los agentes libres, una organización que es sin ánimo de lucro, que básicamente es lo que es que eran a través de esa información que se sacó de ahí, y eso llegó a los sindicatos y eso pudo beneficiar a los trabajadores. Y de nuevo, esto es un lugar perfecto en el que una imagen clara de qué manera pueden trabajar los sindicatos y las cooperativas. Y otra cosa es de qué manera ambos construimos un modelo de democracia directa para para evitar el isomorfismo, que es básicamente la tendencia de las organizaciones para poder convertirse en la más importante de su comunidad a base de ese éxito. Entonces se puede ver esto en los sindicatos de trabajadores, que hay una estructura muy jerárquica que se parece mucho a la gente con la que están luchando, y odiamos ese, pero se supone que es la mejor manera de llevar un negocio. Las cooperativas, a medida que van creciendo, también se van creando esas jerarquías sobre cómo funcionan, y las podemos trabajar juntos todos para crear para luchar contra esta gerencia. Entonces, el tamaño es una cuestión muy importante. Si tienes una estructura de gerencia para mejorar los beneficios, o más que para mejorar el lugar de trabajo para los humanos, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Entonces, hay una manera que es la sociocracia, y es un círculo, la de sociocracia para todos. Para los que no sepan, sociocracia es básicamente crear una jerarquía dentro de la organización basada en el poder de los trabajadores y diseñada para conseguir consentimiento, y funciona muy bien con los sindicatos. Ambos operan en estos premisas o que lo que sería un contrato todo el mundo acepta el contrato, que es parte de esa sociocracia, y como se intenta, tienen la seguridad para intentarlo, y ambos aspectos a la hora de la negociación colectiva, de estos principios de sociocracia, y se están revisando estos acuerdos de manera periódico cada 2 o 3 años, y es algo que te permite en ambas situaciones involucrarse de una manera de democracia directa para organizar tanto los sindicatos de trabajadores como una cooperativa de trabajadores. Pienso mucho que muchas de las políticas de las cooperativas son cosas que son parte de la negociación colectiva, así que eso hace el trabajo de estar en un consejo mucho más fácil. El 75% de tus políticas de la negociación colectiva, que solo puedes hablar de cada 2 o 3 años cuando estás negociando un nuevo acuerdo, son unas cuestiones similares. Entonces, es parte de la negociación. Hay una nueva energía alrededor de las cooperativas sindicales. El Consejo de Cooperativas Sindicales comenzó
hace varios años, después de algunas conferencias en torno al movimiento obrero, y también entonces a través del USFWC comenzó también, y hemos estado trabajando durante 15 años para construir esta solidaridad, para destacar los diferentes tipos de cooperativas sindicales y maneras en las que la gente se involucra con ellas. Y estamos viendo ahora algunos movimientos en Canadá, el Reino Unido. Creo que hubo un gran evento el año pasado en que hubo un manifiesto que merece la pena leerlo, porque habla mucho sobre la manera en la que se involucran los sindicatos y las cooperativas, y el modelo de trabajo canadiense es un poco diferente, británico es un poco diferente al que se usa en Canadá y Estados Unidos, pero está creciendo y cada vez hay más cooperativas y sindicatos como aliados, como compañeros de viaje, pero no solo para los trabajadores, sino también para las comunidades en las que trabajan. Entonces, la visión de nuestro grupo es que una cooperativa movida por las cooperativas, que se está llevando con democracia para los trabajadores. Entonces, voy a intentar hablar un poco más despacio. Entonces, también la cuestión de manera de promover la soberanía de los trabajadores del movimiento obrero. Tenemos algunos objetivos. Algunas de las cosas que hacemos estamos tratando de crear estudios de casos sobre las cooperativas sindicales que existen y trabajar con los consejos de obreros locales para conseguir más información sobre este modelo, para poder conseguir abogar por este modelo. Y también podemos ayudar de la manera en que los trabajadores en Nueva York, también dentro del movimiento cooperativo, estamos intentando también empujar no solo cooperativas de trabajadores, sino también animar de que haya la sindicalización de las cooperativas de consumidores. Y también eso, aquí podemos tener cualquier tipo de investigación que podamos hacer. Entonces, en el último año conseguimos esta afirmación sobre cómo sindicalizar los lugares de trabajo. Había una serie de cafeterías en sindicato que querían convertirse en una cooperativa de trabajadores, y muchas de las razones por las de convertirse en cooperativa es porque querían decertificar al sindicato que representaba a los trabajadores ahí. Entonces, esto nos llevó al Consejo a hacer una afirmación, y también para hablar de los desarrolladores de cooperativas en la zona y de qué manera se podrían conjugar con los lugares de trabajo que estarían sindicalizados. Y había también para crear este movimiento de los ataques a los sindicatos. En los últimos años ha habido muy pocos estados que tengan porcentajes de los dobles dígitos de trabajos de sindicatos. Normalmente están en los simples dígitos, así que es muy importante para el desarrollo de las cooperativas, para que en todo el país, como Starbucks, Amazon, para tener más actividad de sindicatos, para ser parte de ello. Y algunos de nuestros miembros, que se suponía que iban a estar hoy pero no pudieron venir, iban a hablar de qué manera de qué manera los sindicatos pueden trabajar juntos, y hablar como lo que pasó en Nueva York para sindicalizar a muchos de los trabajadores del país. Y también lo que queremos es asegurarnos de que en el mundo de las cooperativas y de la comunidad haya cierta responsabilidad hacia el movimiento obrero, para asegurarnos de que tratarnos como aliados y poder ver las maneras en las que podemos trabajar juntos dentro de nuestro ámbito. Entonces, le voy a pasar la voz a Kristen en un segundo. Y estuvimos ayer mismo, escuchamos de un esfuerzo que se está haciendo de una cooperativa en Nueva York para conseguir un pago justo. No lo consiguieron
el voto, pero por lo menos consiguieron un trabajo mínimo de 22,95 la hora, pero eso es una manera del tipo de cosas que puede hacer un sindicato estando junto a las cooperativas para poder llevar todo eso a nivel federal. Y es una manera en la que las cooperativas y los sindicatos pueden trabajar juntos, tener las reuniones de cada 2 meses y también los equipos de trabajo y los consejos locales de trabajo y también. Y creo que esa es mi gran presentación, pero les he dado información de contacto aquí. Le voy a dar la voz a Kristen. Tu información de contacto está ahí inmediata. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar yo a mis diapositivas. Quiero verles las caras y ver si sería útil responder alguna de las preguntas de una manera quizás más directa antes de empezar yo, pero solo veía a algunos de ustedes porque era yo quien estaba poniendo las diapositivas. Sí, Charity tiene 2 computadoras, que es una. Entonces quizás que me gustaría que nos diéramos un momento para. A veces las diapositivas te pueden resultar un poco agotadores. Y antes de empezar a hablar de eso, quizás podría ver si hay alguna pregunta directa. Para John ha hablado de algunas de ellas, pero creo que igual podríamos más directos para responder esas preguntas. Muy bien. Entonces voy a muy rápidamente decir que en general había muchas preguntas sobre de qué manera los sindicatos, por qué un sindicato sería mejor que una cooperativa. Y John dijo que al hablar que estaba viendo como ser parte de Union Cup es el siguiente paso del poder del trabajador, porque las cooperativas apoyan este poder de los trabajadores y los sindicatos también están. La base es el darle la voz al trabajador y para mejorar la industria. Y me encantó el ejemplo que dio. Estoy muy triste de decir que no se aprobó, pero ese esfuerzo en Nueva York porque nuestros trabajadores domésticos necesitan tener salarios dignos, están haciendo un trabajo crítico, pero eso es algo, un gran ejemplo cuando estamos aquí en este momento en la historia en el que la desigualdad está desatada, de que tenemos 700 billonarios, muchos más que en otras épocas, muchas de qué manera todo se está separando y se está deshaciendo cuando estamos viendo el caos del clima, todas estas instituciones democráticas que están básicamente desarmándose ante unos ataques terribles. Estas son cuestiones terribles que estamos sufriendo. Ya después el racismo contra las personas trans. Estas son cosas que necesitamos abordar de una manera solidaria. No es algo que una cooperativa de trabajadores pueda hacer por sí misma. Y eso es parte por lo que me gusta ser parte del movimiento de cooperativas y del movimiento obrero, por conectar todo esto, porque creo que al unir todos nuestros esfuerzos de esta manera, podemos ver la que nos puede empujar a una dirección más positiva. Así que parte de lo que me gusta de la cooperativa Sinsi, que es parte muy clara, una manera clara, muy parte de un poco lo que dijo John. Tenemos una cooperativa de cuidadores de niños, una cuidadora de trabajadores domésticos, y esos 2 grupos realmente necesitan una intervención a nivel federal y a nivel estatal para conseguir unos sueldos razonables, y porque las familias realmente están pagando mucho por el cuidado de niños y los trabajadores no reciben básicamente nada de eso.
Y esto es una cuestión que realmente necesita de la intervención. Y cuando somos parte de estos movimientos más grandes y de otros movimientos sociales, tenemos una oportunidad. Cuando estamos uniendo, podemos unir a todos esos trabajadores, tenemos una oportunidad para transformar estas estructuras y de manera similar, yo diría que incluso cosas como que tenemos una variedad de cooperativas que tienen inmigrantes, nuevos inmigrantes en ellos con diferentes niveles de estatus migratorio. Y esto es otra cuestión que necesitamos también apoyo y políticas de la mayor cantidad de grupos y movimientos sociales que estén trabajando en ellos para poder ser una parte de eso. Y sí, necesitamos ser parte de eso. Así que cuando estamos mirando estas cuestiones tan enormes a las que nos enfrentamos, estamos pensando en lo que qué podemos hacer, cómo podemos abrir las cosas y ser parte de esto. Y esto es también algo de una manera súper práctica. Así que de una manera práctica, algo que me fascina es que la cooperativa Sinsi vino como de esa colaboración histórica de Mondragón Internacional y los trabajadores del metal del 2009. Así que este es un momento en el que decidieron que esto es un acuerdo increíble para lanzar las cooperativas aquí en Estados Unidos para apoyar su proliferación. Y esto fue muy emocionante por lo que para nosotros aquí en Cincinnati y para muchas otras gentes en otros lugares, porque en Cincinnati yo he trabajado en un lugar como el Centro de Justicia y Paz y teníamos mandamos delegaciones a Mondragón en los 80 y 90 para decir, hey, este es el aspecto que tiene cuando le das prioridad a la gente por encima de los beneficios. Este es un ejemplo pragmático de lo que ocurre. Así que tenemos una biblioteca donde trabajo y una de la gente que fue en uno de esos tours era el jefe de los sindicatos de oficios en Cincinnati, Jerry Monahan. La gente le llama Moss. Entonces vino a un consejo de obrero y estuvo, si alguna vez teníamos una oportunidad de traer este modelo de cooperativa de Mondragón, de hacerlo realidad, yo nunca he visto ese nivel de poder del trabajador. Eso pasó al principio de los 90 y ya en el 2009, cuando los trabajadores del metal y Mondragón identificaron esto, y voy a decir esto muy rápido, en todas esas delegaciones que fueron a Mondragón, la gente siempre decía, ¿podemos hacer esto nosotros? ¿Podemos realmente cambiar los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos como se han hecho en esta parte del mundo? Y el consenso fue de la gente que participó no, no creo que podamos hacerlo aquí en Estados Unidos porque nuestros contratos son son muy diferentes. Allí tenemos esta zona vasca que está en el País Vasco y tenemos esta parte de mentalidad colectiva. Aquí en Estados Unidos tendemos a pensar más quizás que nuestra familia pueda mejorar y tener esa casita con su verja. Para poder realmente hacer un cambio, tenemos que hacerlo para que todo sea toda la comunidad la que mejore, todo el país. Eso es lo que está funcionando allí. Y puedes trasladar eso a este contexto en el que he escuchado algo en NPR de que somos el país más individualista del mundo. Cuando ven todos estos baremos, hay algunos beneficios, pero también hay algunos problemas, cuestiones negativas, algunos retos cuando estamos tratando de incorporar algo como esta resistencia de Mondragón, que tienen más de 80.000 trabajadores y todo nuestro movimiento de cooperativas son de 7.000 personas.
y nosotros somos aquí 300 y pico millones y en el País Vasco son 3 millones. Entonces, la cuestión de la resistencia, esta resiliencia es que al menos 10% de los beneficios se destinan a toda la red de cooperativas allí. Y eso ha llevado a una gran resistencia, sino que también hay otras políticas en las que los trabajadores, cuando las cosas no están yendo tan bien en una cooperativa, hay acuerdos para recapacitar a esos trabajadores y que otras cooperativas los contraten. Hay un nivel muy alto de solidaridad y es algo esencial. Y lo que fue muy emocionante en el 2009, cuando Phil Amadon estaba escuchando y leyendo con el New York Times. Esto es lo que puede crear ese cambio. Tienes las mejores prácticas del movimiento obrero, esa solidaridad, y lo puedes combinar con la experiencia de Mondragón. Y nosotros podemos crear unas redes integradas para crear esta cultura. Tenemos un montón de capacitación que necesitamos para eso, pero tenemos que centrarnos en construir esta cultura cooperativa. Pero hacer esto con estas prácticas del movimiento obrero vasco, podemos tener una opción. Había mucho entusiasmo. Lo estuvimos estudiando durante cierto tiempo y nos pusimos manos a la obra. Y este es el 10º aniversario. En el 2011 es cuando nos incorporamos. Así que voy a mostrarles para responder una de sus preguntas. Entonces la gente puede ver mi pantalla. Interrúmpanme si así lo desean. Tengo muchas diapositivas. Las primeras no son muy relevantes. Esta es nuestra filosofía, cómo creamos una economía que funcione para todos, especialmente para las personas que han sufrido de exclusión históricamente. Entonces, todo sobre las cooperativas. Voy a pasar todas estas. Aquí estamos en Mondragón, todos estamos familiarizados con Mondragón. Estaba hablando con ellos hablo como si todo el mundo sabe quién son. ¿Todo el mundo sabe quién son? Entonces, en lugar de los 7 principios cooperativos internacionales, ellos tienen 10. Y lo que es interesante es que, y es eso, es que la cuestión, los 3 que son diferentes de los que estamos acostumbrados son la soberanía del movimiento obrero, la solidaridad de salarios y la naturaleza instrumental y subordinada del capital. Todo eso está implicado en los principios cooperativos, pero realmente querían destacarlos, esos 3, de que el trabajo es soberano, de que el capital, que es una herramienta, pero es subordinado, está subordinado y queremos solidaridad en los sueldos, porque estos son cosas que están muy integradas dentro del movimiento obrero. Voy a pasar de Mondragón y ya les dije de eso. La gente tiene preguntas sobre cuál es la estructura de una cooperativa de sindical, y esta es la estructura que es muy común. Entonces hay trabajadores propietarios en todas las cooperativas, no en todas, que eligen a un consejo de directores, y después normalmente en las cooperativas el consejo directivo selecciona a los gerentes. Entonces esto es algo muy típico. Y las cooperativas de trabajadores se llevan de manera como colectivos, de maneras muy diferentes, pero vamos a pensar, esta es una manera de pensar sobre ello y pensamos en ello. Esto es algo muy común en casi todas las cooperativas de cualquier tipo, que hay una elección del consejo directivo que es a través de los miembros, y muy a menudo el consejo directivo es quien escoge a la gerencia. Esto es así en Mondragón. Es también cierto en nuestras cooperativas en Cincinnati.
Pero algo que Mondragón añadió, que creo que es algo muy interesante, que es que además de la solidaridad que existe allí y esa red profunda, que es lo que ha dado esa resistencia, han creado lo que es un algo dentro de este modelo, lo que llamamos un comité sindical, ellos lo llaman un consejo social. Para ellos, cuando llegan a 50 trabajadores, siempre hay un consejo social. El consejo directivo está pensando muy a largo plazo y la gerencia es más el pensar cómo se está creando, cómo le damos apoyo a todo el mundo para implementar esta visión, la que estamos de acuerdo, pero el Consejo Social de Mondragón, que ha sido después de una huelga en los 70, porque incluso creo que funcionaba como una cooperativa y la gente podía haber votado, expulsado a los supervisores por medio del voto, faltaba comunicación, canales de comunicación definidos. Entonces se decidió que cuando se llegaba a 50 trabajadores había algo que ocurría de esa diferencia entre los trabajadores en el terreno y el consejo. Entonces lo que crearon ese consejo social donde se pueden abordar el conflicto y es asegurarse de que hay información que fluye entre todos los ámbitos de manera continua. Entonces, aquí en este modelo de cooperativa sindical, entonces lo hemos llamado este comité sindical. Entonces se convirtió en la cooperativa antes del acuerdo de Mondragón y lo llaman a esto la gerencia de obrera. Entonces son todas ideas muy similares, pero un poco diferentes. El comité sindical lo eligen los trabajadores, ya seas miembro propietario o no. Así que esa es una ventaja de esa cuestión sindical, porque la gente que está yendo en el camino hacia esa propietario, esto es un grupo que también apoya y representa todos sus intereses. Voy a verles la cara un segundo, si puedo. Voy a dejar de compartir para vernos todas las caras. ¿Hay aquí alguna pregunta? Hey, Kimberly, I love the way you said my name. entonces, Uh, yeah, okay, so is the union ahí el comité sindical, el comité social son la misma cuestión. Sí, el Consejo Social en la experiencia de Mondragón es similar. La diferencia con Estados Unidos es que las cooperativas sindicales que están siguiendo este acuerdo con los trabajadores del metal de aquí de Estados Unidos es un acuerdo formal con uno de los sindicatos. En Cincinnati, un número de nuestras cooperativas están con el sindicato de trabajadores del metal y otro con los del comercio. Okay. Okay. So I see. I think I maybe Entonces, missed that there was a switch up we were creo que more me había talking about perdido cuando estábamos hablando, que ya no estamos hablando de and Mondragón. then my other question Entonces, mi otra is, pregunta es kind of talking about más o menos hablar when you're talking about sobre, Mondragon, you said like cuando when estamos hablando de Mondragón, cuando there's llega a 50 50 workers, and I think I know 50 some unions trabajadores. because I'm not super familiar with union No law estoy organizations. muy That familiarizado con las distinction cuestiones between the sindicales. workers. I mean, No sé since muy bien cuál es la distinción entre la gerencia y los trabajadores, the managers are also workers, porque los gerentes también son trabajadores. Entonces, no sé. Es muy, muy interesante y esas son muy buenas preguntas. Lo primero es que sí, en Mondragón pueden tener un consejo social después de los 50, pero antes de los 50, después de los 50 todo el mundo tienen que tenerlo, antes pues una opción. Nosotros lo que queremos es construir esto para que tengan la capacidad de luego aumentar en escala. Ninguna de nuestras cooperativas en este momento tienen 50. Estaría encantada de que lo tuvieran, pero muchos de ellos tienen sindicatos. ¿Y quién está en el sindicato? Porque le estamos celebrando los 10 años esta semana, mm, pero una cooperativa de alimentos y son como 50 trabajadores y en este caso
cada trabajador es parte del sindicato. Del consejo, simplemente el presidente del consejo es el que está involucrado, que soy yo, que es el presidente que está involucrado con el... Soy la persona que firma todos los acuerdos de negociación colectiva y ha sido un proceso interesante, curioso, porque estamos trabajando con Harvest, lo hemos hecho ya varias veces, 4 creo, y la persona del sindicato, la que nos da servicio, piensa que es muy difícil saber quién, porque muchas veces los trabajadores van a estar diciendo, creo que deberíamos implementar la línea de base del salario aquí para dar más flexibilidad, porque ellos saben, todo el mundo sabe todas las cuestiones financieras y, y qué tal. Entonces, su nombre es Paige y que piensa que esto es muy divertido. Todos los sindicatos tienen un parte de ello y realmente es maravilloso el tener una razón para escribir todas las políticas de personal y tener comentarios de grupos que trabajan con nosotros todo el tiempo. Entonces dijo que no son todas las cosas, pero muchas de las cosas están en la negociación colectiva, así que hay un montón de claridad y cada persona que empieza eh, para saber cómo empieza y creo que eso es una gran ventaja. Pero les diría que en otras cooperativas el director, el presidente, no está en el sindicato y todo el resto de personas están en ello. Yo trabajo con un grupo que se llama Working Systems y es una cooperativa que venden software para sindicatos. Ese es en lo que se centran. Y lo que hacen es que el consejero no es miembro de la cooperativa, pero tiene su propio contrato. Entonces el manager general no firma el consejo, está fuera de esta negociación colectiva. Entonces todavía tiene el contrato, aunque no está en el sindicato. Sí, eso es sutil. Entonces les voy a mostrar unas diapositivas sobre cómo un sindicato puede ser útil. Entonces tengo curiosidad sobre estos consejos sociales. ¿Ves más participación porque son más añadidos, más pequeños? Cuando tienes grupos de 50 hay un mayor sentido de grupo. Se representan a sí mismos. Cada uno de estos consejos se está representado en el consejo de una manera diferente o hay conflictos de intereses entre los diferentes consejos. Hay un consejo social por cooperativa en Mondragón. Y entonces si hay, por ejemplo, Eroski, que es la tienda de supermercados que tiene 40.000 trabajadores, solo hay tienen un solo consejo social. Se pueden reunir en grupos más pequeños, pero realmente es solo un consejo social del que son parte. Entonces, maneras diferentes. Y también en Harvest, en las más pequeñas, también solo hay un comité sindical. Entonces, no, lo que es que los 50 es obligatorio. Cuando hay 50 trabajadores es cuando es obligatorio tener ese consejo social. Entonces, hay personas que deciden hacerlo antes, pero en ese punto es obligatorio, porque su experiencia es que necesitas reforzar las estructuras para que todo siga girando. Pensé que habías dicho pensé que se partía en diferentes consejos que todos se llamaban igual y todos parte de la misma organización, que quizás también podría ser una muy buena idea. Sí, la verdad sí, podría ser una buena idea.
Y también es como, me gustaría pensar como Eroski lo hace, porque no es así, porque entonces son como casi de 2000 tiendas. Entonces, básicamente se reúnen como si fueran sindicatos, así en cuestiones locales, cada una en cada geografía. Hemos hablado ya de varias cosas de las que voy a mencionar ahora. Mm. Entonces, ¿por qué una cooperativa sindical? Los sindicatos ayudan a equilibrar el trabajo, el lugar de trabajo democrático, que es una de las cosas de las que he estado hablando en algunos lugares. Una de las cosas que puede ser útil si hay una minoría, una perspectiva minoritaria, es otra manera también de conseguir ese equilibrio para los que están en el camino a ser propietarios, otro nivel de apoyo también para un acceso a prestaciones mejoradas y más a mejor precio, el que el sindicato conecte con la cooperativa como una plataforma para solidaridad con otros trabajadores y ofrece una conexión directa para el movimiento de los trabajadores dentro de la misma industria y también abre las puertas para abogar por políticas. Entonces, la Coop Sinsi, que somos nosotros, entonces somos 15, falta una y estamos creciendo y tenemos fondos para préstamos y les voy a mostrar qué es lo que hacemos. Eso es lo que queremos, una economía que trabaje para todos y estas son las 4 maneras en las que lo conseguimos para apoyar el nacimiento de nuevas cooperativas, para ayudar a los negocios actuales para que se pasen a ser cooperativas de propietarios trabajadores, ofrecer apoyo continuo a nuestra red de cooperativas de las que ya existen y para que se incluyan a las cooperativas a nivel estatal y nacional, incluida la de una cooperativa, un voto, que es grupos que están trayendo este modelo, estos acuerdos, lo están trayendo a la vialidad. Voy a pasar un poco rápido por aquí para ver si hay algo por aquí. Estas son algunas de nuestras clases. Esto es como trabajamos con compañías que están transicionando hacia propietarios trabajadores. Y estas son algunas de nuestras trabajadores. Harvest, Insulation. Esta es una manera muy buena de conseguir vivienda asequible. Es una cooperativa de limpieza, de composta, de cuestiones domésticas, masajes, un supermercado. Esto es una transición, una de ropa y es un servicio de entrega. Y estos son algunos de las redes de las que somos parte y tenemos, cada 2 años tenemos una reunión y será no este año, el próximo, un simposio de cooperativas sindicales y gente de Mondragón va a participar y gente que va a traer traer más cooperativas de otros lugares. Y en esta foto estamos sentados aquí en Dayton, en Ohio, y también tenemos una incubadora de trabajadores, de cooperativas de trabajadores, y estaban creando un supermercado cooperativo ahí. Y este es también algo diferente. Ahora hemos conseguido como hemos hemos prestado como $700,000 para las cooperativas y hay una cooperativa que nos permite dar esos sindicatos y hay unas personas que están involucradas en este negocio cooperativo. Y eso es simplemente para darles un poco de una idea general y me gustaría darles que el simposio de cooperativas sindicales es uno de los mejores de los que pueden asistir porque es uno de los que pocos no estás solo con los líderes de las cooperativas, trae mucha gente de fuera de las cooperativas, estás aprendiendo de cooperativas por primera vez. Es un gran lugar para compartir ideas. Es uno de los
mis favoritos. Eso está muy bien. So I want to just take a look at some of the Simplemente quiero ver algunas de las preguntas que tenemos. Tenemos ejemplos sobre cómo, también tienes sobre cómo trabajan los sindicatos de manera colectiva en cada una de nuestras posiciones y para seguir adelante con todo este proceso de sindicalización. Y tenemos muchos ejemplos y han sido muy útiles. Hay un millón de cosas, pero quiero asegurarme, estoy tratando de pensar de... Gracias por los detalles. So I'm just trying to think of Estoy any of the tratando de pensar en algunas de las preguntas que aún no hemos contestado, contestado de manera colectiva. Kimberly. Well, yeah, I know I've asked a couple questions already, so happy to give space. Entonces, simplemente me gustaría hacer un par de preguntas. Tengo un par de cosas en mente. ¿Cuál es el proceso para de despido? Y la segunda es, he estado en la página de Mondragón en Wikipedia y no hay muchos detalles sobre la estructura. No sé si hay alguna documentación sobre Mondragón y un poco también algo general sobre la sociedad individualista americana. Entonces, yo realmente te creo, pero tengo una historia porque Mondragón sí es posible replicarlo aquí. Entonces, sí, voy a hablar sobre la cuestión de los despidos y después diría que es una cuestión de opiniones sobre la cuestión de Mondragón. En nuestra cooperativa de Harvest, un propietario miembro fue expulsado y ese trabajador decidió llevarlo a... ¿Cuál es el proceso, John? A través del sindicato, el proceso de queja. Y entonces nuestro modelo pasó por eso junto con el trabajador y el trabajador acabó siendo despedido, pero yo pienso que fue un proceso muy positivo, muy pensado, saludable, que todo el mundo, entonces algo muy, todo el mundo cuando acabó, todos nos llevamos bien. Entonces pues se sintió como algo muy positivo. Que hay un par de cosas antes de ir a la que preguntas. La cuestión es una cuestión de opiniones y quizás podríamos hablar de nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que trajo a Mondragón a la vida? Tenían algunas cosas, estaban como separados del mundo en el mundo de Franco. Entonces, no tenían capacidad durante años, no tenían competencia externa durante años, pero también después se adaptaron a la competencia externa, además de este nivel de solidaridad, pero también sería una cuestión de solidaridad con la que podríamos hablar. No sé si alguien quiere. Hay otra par de preguntas que veo. Entonces, Josh y Steve. Oh, there you are. Got you. Are you on mute, Josh? Yeah, we're not able to hear you. Sorry. Okay, this should be better. Sí. Yeah. Okay. So Oops, you cut out again. Do you want to use the chat, Josh? And maybe Steve could go with his question and then we'll come to you. Quizás podemos ir con la pregunta de Steve y después volver contigo.
Steve. Steve. Thank you. I'll lower my hand in a minute. We are a small startup worker co-op. Somos una cooperativa que acaba de empezar, que somos diferentes, tenemos consumidores, propietarios, inversores, productores. Somos en base a una cooperativa de trabajadores muy pequeña y estamos muy ocupados intentando crear la cooperativa. Entonces, añadir una capa más. Cuando ya tenemos la gente que está en 3 o 4 comités al mismo tiempo, añadir una capa más es un gran problema. ¿Cuál es el costo real de crear un comité sindical? Eso es interesante. Entonces, el costo de ser parte del sindicato es diferente. No, 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 la inversión de tiempo, es lo que está preguntando. Eso varía mucho dependiendo de lo que quieras. Entonces, su secretario sindical puede ir a unas reuniones más fuera, a otras reuniones sindicales. Hay un costo de tener de tiempo relacionado con conseguir un contrato, en la negociación de un contrato. Y creo que eso depende qué tanto acuerdo hay. No hay no tienes que reunirte un número concreto de veces. Eso puede estar muchas veces determinado por lo que funciona para un grupo que está luchando y quizás puede ser innecesario. Entonces hay algo muy... Entonces hay muchas cosas que deberían estar en un contrato, pero no es que te tengas que reunir una vez al mes o algo así. Thank you. Gracias. Sí, es más fácil leerlo ahí. ¿De qué manera te aseguras de que los sindicatos que se involucran en los trabajadores en las cooperativas de trabajadores no están haciendo de menos los valores cooperativos? Y el ejemplo que da es anterior, que en el SAU está actualmente promoviendo legislación en California que construiría una federación de cooperativas de trabajadores, pero esta ley está escrita de una manera en la que los miembros propietarios de las cooperativas no tendrían control sobre sus sueldos o las condiciones de trabajo. ¿Sabes algo sobre esto? ¿Es esto en lo que está trabajando Ray? Josh, or John, I are have you frozen? Okay, go ahead. Yeah, sorry, I don't know what's going on with my. I have spoken with. He estado hablando con Ray sobre esto y es básicamente en lo que está trabajando Ray. Y me dijo directamente que las cooperativas de trabajadores con las que ha hablado, todos decían que esto no era positivo para las cooperativas y todavía están hablando sobre ello. Y me pregunto cómo nos aseguramos de que mantener las cooperativas y no tener ese isomorfismo del que John hablaba antes, que es quizás unos sindicatos que no son tan democráticos. Puedo decir también como en el Consejo Ejecutivo de las cooperativas de sindicato y también en el Comité Consejero y también algo de lo que están hablando, que están tratando de afinar y también en California hay un comité de recuperación de los trabajadores, que esta también es un lugar de liderazgo a la hora de promover estas políticas y creo que es de donde muchas de estas discusiones están ocurriendo. Entonces, los sindicatos no siempre conocen muy bien las cooperativas, entonces es una parte mucho de trabajar juntos y de educación también.
y no podría obligar a la gente a hacerlo. Creo que esta es la parte del modelo de traer a Mondragón dentro de un constructo de Estados Unidos, porque es tan difícil, porque la gente quiere ese nivel de escala para conseguir un cambio sistemático, pero el Estados Unidos no es España, es 50 Españas diferentes y Puerto Rico. Entonces hay una versión federal de la organización para las cooperativas. Esto significa que tenemos que pensar también a nivel estatal y también de qué manera se involucramos unos con otros. Entonces, más allá de ese punto particular, perdón, Josh se está entrecortando. Me pregunto sobre de qué manera la cuestión de trabajar con los sindicatos. Entonces, perdón, se entrecorta Josh si no es fácil entenderlo. Yeah, Josh, it's so hard to hear from you. Ya es muy difícil escuchar. Estás preguntando más en general About like how it might show up in a rate, like just in an de qué manera en una cooperativa individual, de qué manera podría haber así, accidentalmente se puede hacer de menos a alguien. Esto leo notas de trabajadores y estoy muy consciente de las diferencias de opinión entre el liderazgo de los sindicatos y los miembros de base del sindicato y de qué manera podemos abordar eso a la hora de trabajar con los sindicatos, ya que desde el modelo cooperativo. So also, Josh, some people have said that Entonces, the audio might be smoother if you turn off your video and if you entonces know that sí, they have a wired network cable, that might help. I don't know. But I did think I hear you there. which is pienso que te really escuché, que es simplemente que te I think preguntas, you're recognizing estás that it's reconociendo que los sindicatos son estructuras monolíticas right, and how do we handle y de it qué in manera places that are really podemos different, abordar and eso then si, places are really porque en traditional ciertos control, lugares and like John son muy talked about, tradicionales y como less John dijo antes, democratic. menos democráticos. Charity said, Dennis, I bet you're the only one in the room with a wired cable. Anyway, but what I was going to say, oh, two people, well done. All right, not alone. There's solidarity in this room, which is great. So, what I would say though, Entonces lo que diría es so que far, we have not run entonces into any no nos hemos encontrado undermining of en ningún caso en el que se haga de menos any law de related ningún to tipo our co-ops. relacionado con las I think there's cooperativas. more opportunities for Hay solidarity. más And oportunidades I wanna para get to la what you solidaridad, were pero talking me about gustaría buscar un poco más sobre información sobre lo que estás hablando, talking about in California. de lo que estás, me gustaría buscar más información sobre lo que estás hablando de lo de California, porque Oh, thanks. ujú, Okay, thank you for that. I will read it. gracias, está el enlace en el chat. Okay. Esa I es will mi check it out. perspectiva. And Y I'll luego send lo it to you, leo. and I'll talk to Ray. But yeah, so I'm super, super curious. But I wondered, John, Sí, did you have soy. any other thoughts John, on this? ¿tienes alguna idea más sobre esto? Entonces, entender las leyes de California son muy complicadas. No me he metido muy dentro de ello. Algo que me gustaría que lo del SCU está haciendo para que entiendan mejor al mundo de las cooperativas y que no intenten hacer algo para fuera del mundo de las cooperativas. Una de las razones por la Federación de Estados Unidos es la organización de impacto que representa a las cooperativas en el estado y en el país. Y si quieres, es una buena cooperativa. Está la Asociación Federal y ahora tiene muy buenas prestaciones y no han visto su paquete de beneficios. Pero es la Federación de Estados Unidos lleva el liderazgo en ese campo y trabajar con los sindicatos como aliados y tenemos que ser buenos aliados de ellos.
Dennis, do you have a question? Denis, ¿tienes una pregunta? No, simplemente quería hablar un poco sobre lo que estaban hablando en el sentido de de este problema más grande de que la sindicalización está intentando resolver dentro de las cooperativas. Entonces, hablando de el nivel de los 50 trabajadores tiene más sentido si estás hablando en ese sentido cuando una cooperativa es pequeña y está creciendo, especialmente si hay unas estructuras muy planas en la que buena parte la mayor parte de los miembros son miembros del consejo directivo muchas veces. Y entonces solo hasta que llega a un nivel más grande en el que el board está tratando de conseguir esa democracia para amplificar esa voz lo más posible, más que las cosas que se queden más abstractas. Para mí eso creo que puede ser un problema, la parte de las prestaciones y del movimiento más grande tiene más sentido cuando aprendas más sobre ello. No sé la terminología, porque hable del movimiento de las cooperativas, el movimiento de las cooperativas, sindical de cooperativas, porque nuestra perspectiva es la de las cooperativas y queremos ser nosotros los que dirijamos de qué manera eso se adapta a nuestra organización, más de que no sea impuesto desde fuera, que es un poco parece que es lo que está ocurriendo en California. Entonces, encontrar el tamaño correcto. Entonces, tal como yo lo entiendo, y corríjanme si lo puedo hacer, es una de las ventajas de sindicalizarse. Sí, creo que ya no tenemos tiempo. Sé que hay un descanso. Estoy contento de quedarme aquí si la gente quiere seguir hablando. Sí, creo que ya hemos cumplido con el tiempo. Vamos a decir que debemos dejar la reunión formal porque la interpretar durante hora y cuarto está haciéndolo y Julio está haciendo él solo. Entonces vamos a dejarlo aquí para que la gente pueda tener un descanso antes de la sesión de las 4:30 y eso va a ser muy interesante. Pero yo diría el salón abierto hasta las 4:30, así que la gente si quiere quedarse aquí. Gracias, John, por quedarse aquí. Pero simplemente quiero que hay un tiempo para el descanso, un momento para el descanso. This was really great and really interesting. Sí. And as somebody who is a former union organizer and is now like a co-op developer, I really love this topic and I have a million questions, but if we had another hour, we could keep it going. But I should mention that Cooperation Works is having a session on Monday. That's right. And they will be featured Co-op Cincy. There Yep. will also be in a couple of weeks doing the Union Co-op Toolkit by Rebecca Lurie. And then later we'll be having a session on multi-stakeholder co-ops and unions as well. So this is definitely, there is a high level of thought about union co-ops right now in the country, and which is great. This is what we wanted 15 years ago. That's cool that it's 15 years. Yeah. That's neat. Renata? I have a, so much. Oh, well, I just have a question for Kristen and John, I think, if they're okay with answering I'm more gonna go questions. off video for a few minutes. Yeah, and I see Yeah. Renata has a hand up too. I don't know, but either way. Renata, You do can go wanna first, Kimberly. Oh, this is Hillary. Thanks. Oh, Hillary, my bad. I'm so No sorry. worries. I guess I'm curious about just sort of the dynamics of what it's like when you have these small co-ops, where you were talking about there's one employee who's not in the union, and that's the manager and the person who has like the power to sign the collective bargaining. And like I feel like my experience with so many startup co-ops is that it's very, people have a lot of camaraderie and like feelings of equality amongst each other, but and so many co-ops start as collectives, and so like how is that affected by, or what's different or what's the same about starting a co-op with this different sort of
status or something with the one person who's not in the union being. Yeah, I think that's a really thoughtful question. So I think that's why actually we organized our harvest originally, so that every single person was a part of the union, except for the board president, who was me. And well, not originally, but I have been for quite some time. Because there's always a person from Co-op Cincy on the board, and I think they keep me as board president just so that I will negotiate the contract. So what do I want to say here? So I think they were noticing just that same thing. Everyone wanted to be a part of it. At Co-op Cincy, the steelworkers, like, we are a staff now of, well, I guess we have 8 people altogether. A number are part-time. But there's like 5 of us that really, I guess, are part of the collective bargaining, or 6 of us that are part of the collective bargaining. 2 are contractors. That's why they're not a part at their choice. And I am not, like, so I'm the executive director. So I think I maybe would speak from that particular perspective. And what I would say is, I feel like the way that it happens is very inclusive. It's not really outside of any of the things we do. We work on the thing together. Like, we have all sorts of, I do sign it, but it's not like, I think, a typical process where I'm really separated from it. I abide by it. I mean, I get my health insurance through it, even though I'm not technically a part of the union. I pay solidarity dues. It really isn't done in, I guess, maybe a more typical way. I think for Sustainergy, it was slightly more typical. Like Flecker, the CEO, I think he wasn't a part of as many of the organizing conversations, but we had so many organizing conversations together. Like, we worked it all out before the rest of the team met with the union representative. So it was all stuff we had discussed. And I don't know, I didn't really feel separate. So I think it's just about how that process goes. And I should actually talk with Flecker and some of the organizations where it's slightly different, to see how they feel, to see if it's like how we do it at Co-op Cincy or not. Yeah, like I mentioned, at Working Systems, it was primarily, they hired a manager from outside who had experience managing software companies, and so it was also someone who was from outside, and so they just made him, he had his own contract, so it's not like he wasn't protected. It's just that part of it is figuring out conflicts of interest, right? So. For instance, actually, one of the bigger debates at Working Systems was whether or not stewards could serve on the board of directors, because there was worry about it concentrating too much power into one individual. So, so things like that, I think, have to be work into it, and and then sometimes which union you're with. Like if you're like UE, which might allow your work site to be its own local, then you have to really make sure that officers of the union, they legally can't serve on the board of directors, right? So. Navigating all that is a little bit extra, but ultimately, it's about just keeping those communications open. Can I share an idea? So was it Kimberly? Somebody had wanted us to follow up on the notion that individualism creates this barrier for worker co-ops here to really thrive in the way that they do in other, I guess you'd say, cultures. And I feel like we are very much reliant on participation, and individualism sort of undermines that kind of interaction that we really need to have for worker cooperatives. Participation, sociality. There's so many fruits of being social that we really want our members to experience as part of really the payment of being a part of this of that kind of organization. I'm sorry, I'm trying to get to
And where I see maybe the need for unions here is that, you know, they really might be dealing with that impediment of participation, because they've been a culture to be so individualistic. They don't really want to participate. They don't want to have a voice. When we have a lot of members at Union Cab who like barely get involved in anything, if ever. And and it's tragic. And we work year after year to try and get people to understand the fruits of involvement. Should we have a union, at least their voices would be better represented. Sorry that took me so long to spit out. Well, thanks for spitting it out. It was interesting. I appreciate thinking about your perspective. I definitely have a thought on that. And I definitely want to get to Renata, though. I want to make sure that because we're watching the time. Thank you. Yeah, this might actually connect pretty well with this observation. I just wanted to speak a little bit to how I got to live 2 years in Barcelona, and also like a really strong co-op culture, but getting to experience also like getting to talk to people and see the level of solidarity that comes from this really ancient history, like going through the dictatorship together, and how what they had each other as to save the Catalonian spirit and language. It was just an experience I can't really describe. And I think the way I try to bring that into the circles I interact with is to create, like, I think I went through a period where it's like, oh, it's so terrible that we don't have this type of culture in here. But it's like, well, how can we build it? How can we start some of these traditions? Like, how can we celebrate a once a year thing of something remarkable that happened? Or like, how do we create rituals around when somebody has a baby? Or it just also bringing in, this more heart-centered things that get people involved and like really make it a home for people to show up, and then not have to like definitely worry about the incentives that we can provide monetarily and in security and in health insurance. But like knowing that for me, to know that it's not all lost, that I don't have to go through centuries of oppression in order to build this kind of solidarity, that there's other ways we can foster that. Well said. Nice. Yeah, I remember once I was in a discussion with someone from the UK about some of these issues, and outside of, well, so the US and Canadian co-op movement is really the UK co-op movement, right? That's where the culture comes from. And when you go to Latin-speaking countries, there are worker co-ops everywhere. I visited Asuncion, Paraguay, and there are 30 taxi cab co-ops. It's the city of Asuncion. They're garbage collection co-ops. And thinking, why is that? Why do Latin, even like Quebec has the most worker co-ops in North America, right? French-speaking Quebec. So why is that? And I think part of it is that Leo XIII put out an encyclical on labor in the 1880s that said work should be based on dignity and human rights. And he was trying to thread the needle between Marxism and capitalism of the Gilded Age. And so the countries, I think that's where you see it. And it's not a mistake that two of the biggest co-op movements came out of the Catholic Church. And what's wrong? Everything was wrong with the Catholic Church. Yeah. Moses Cody in the Maritime Canadians and Father Esmendi in Mondragon. That is an area where they took those lessons, and it's so. What does that mean for us? I think today we're in a kind of, it's kind of being overused already, but an inflection point from the pandemic, that people realized during the pandemic that mutual aid is important, that we can't just do it on our own. Yeah. And I think that's part of what's driving the current union wave that's coming through.
that people have said enough is enough. This individualism isn't working for us, right? And so we have a moment now. We have a moment to change our culture, and we don't have to follow the myth of the United States of the rugged individual. We can, because that was always a myth, right? And we have a chance now to to change the narrative to what it should be, which is more about mutual aid and connection. Nice. I like that note to end on. I really appreciate all these comments we've just heard. Also, they've been lovely. Thank you. All right. Absolutely. Yeah, this is really great. Thanks, really everyone. honored to be part of it. Yeah, likewise. All right. Thank you all. Everyone, Have- feel free to reach out if you ever need a question answered. I'll be happy to answer. So, Awesome. Great to see you again, John. good to see you, Dave.